qué gusto poder compartir con ustedes, qué gusto de nuevo estar un domingo más transmitiendo. Aún no sabemos cuándo vamos a volver, pero sabemos que ya cada día falta menos. También estamos pues transmitiendo en este set porque estamos remodelando el altar y estamos remodelando todo, bueno, algunas partes de la iglesia y también tenemos una gran sorpresa para ustedes que yo creo que ya la próxima semana ya vamos a estar en el altar nuevo, remodelado, restaurado y yo creo que va a ser una gran bendición. Ok, bueno, quiero comenzar esta predicación. La verdad, quiero preguntarles esto. ¿Alguien de ustedes está en el buró de crédito? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes está que lo tiene en el buró y es el hermano lámpara o la hermana lámpara y no se voltea a ver a los que están cerca de ti y pregúntale si está en el buró de crédito? Yo les pido que no vayan a cortar la transmisión y vayan a apagar la televisión. Realmente quiero compartirles algo. Hace 22 años, cuando me casé, llevábamos yo creo que un año de casados, a mí se me ocurrió pedir un préstamo, ¿sí? Yo le dije a mi esposa, ¿cómo ves si pedimos un préstamo como para iniciar un negocio y como que queríamos poner un negocio? Y yo fui con un amigo de mi papá y le pedí dinero a ese hombre y ya más o menos él me dio la idea de cómo iba yo a pagar ese dinero. Y ya cuando pues ya que me dio el dinero, yo salí muy contento con mi dinero y la verdad, estaba yo muy chico, no tenía yo ni idea y aparte de todo como que cosas raras en mi mente, yo como que olvidé pagarlo. No sé si a alguien más como que se le olvida pagar lo que debe. Pero en ese tiempo yo me acuerdo como que me olvidé pagarlo y después de un rato, después de unos meses que pasaron, a mí me dijo, pues tienes que, ya saben cómo son los usureros, ¿no? Tienen que traer la, no sé qué, ¿cómo se dice? Ayúdenme, ¿cómo se dice el abono, el refrendo o los intereses? Ok, el chiste que ya pasaron varios meses y un día yo vengo bien campante y vengo llegando a la casa de mi papá. Y cuando llego a la casa de mi papá, está mi papá con una carota y mi mamá también. Y me dicen, oye, que pediste un préstamo a fulanito de tal. Y ya yo me quedé así, "Oh, sí". Y yo, ¿cómo supieron? Pues nos vino a ver que no le has dado ningún abono, no le has dado nada, ya debes tanto. Y cuando él empieza, o sea, empieza mi papá a decirme todo lo que yo debía y todo, y ya yo me di una vergüenza, pero una vergüenza gigante que nunca había dado. Y me acuerdo que en ese tiempo teníamos un carro y me dicen, papá, pues lo vendes y con eso pagas el préstamo que tenías. Y a últimas le terminé dando mi carro de ese tiempo a este hombre que nos prestó el dinero. Y yo me acuerdo que fue tan fuerte, tan difícil, que me acuerdo que mi esposa y yo, y tan avergonzados nos sentimos, que nosotros dijimos, nunca más en toda nuestra vida volvemos a pedir un préstamo. Nunca, 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 nunca. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, nunca hemos vuelto a pedir un préstamo, pero fue tan complicado en ese tiempo el sentir que como que llegaba una factura a cobrarte y es como si yo pensaba ponerle a esta prédica cuando vienen a cobrarte una factura, pero yo creo que no se va a llamar así. Pero el punto es de que así como tenemos deudas y así como hay facturas en lo natural que nos vienen a cobrar, también hay facturas en lo espiritual que de tiempo en tiempo el enemigo viene con un derecho legal a cobrarnos algo. Y si yo tengo que iniciar esta predicación en el Salmo 37:21 dice que el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y cuando tú lees esto dices, bueno, ¿cuánta razón tiene la palabra de Dios de que cuando nosotros somos deudores, realmente nos volvemos esclavos de los que somos deudores? Yo no sé si le debes a Coppel, a Electra, a Liverpool, me explico, yo no sé qué deudas tengas. Sí, ya todos los hermanos en la casa han de estar así como que, ¿de qué está hablando el pastor? El punto es de que hay deudas en lo natural y yo te quiero pedir, por favor, iglesia, que pagues tus deudas en lo natural y que hagas lo necesario, lo que tengas que hacer, pero paga tus deudas. Pero hoy te vengo a hablar de las deudas espirituales que tenemos. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 9 dice, vosotros pues oraremos así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Iglesia, ¿por qué no oramos? Hermana Lámpara, hermano Lámparo, por favor, vamos a orar. Todos los que estamos allí en nuestras casas, yo te quiero pedir que oremos el día de hoy, porque estoy seguro que Dios ya empezó a hablar a nuestras vidas. Padre, venimos delante de ti, Señor, como tus hijos, necesitados de ti, Señor, necesitados de tu Espíritu Santo, necesitados de tu gracia para poder entender tu palabra. Señor, háblanos, Señor Jesús. Dame la unción, dame la gracia, Señor, para entender tu palabra y entender, Señor, lo que tú nos quieres hablar. Toma mi vida, Señor, y te ruego que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Platicaba yo hace un tiempo con un hombre y me dijo estas palabras, y de ahí nace esta predicación, porque yo sentí que tenía que hablar con él y tenía que hablar con algunas otras personas, pero él viene y me dice estas palabras. Me dice: pastor, fíjese que entre más me meto con Dios, entre más tengo contacto con Dios, entre más leo la Biblia, entre más oro, dice, cada vez que estoy orando se me vienen imágenes en mi mente de pecados que yo cometí. De repente estoy adorando a Dios, estoy levantando mis manos y vienen recuerdos de mi pasado, de mi vieja manera de vivir, y yo me confunde todo esto que estoy pasando. Entro como que en una crisis, como que me empiezo a poner mal. Dice, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Y yo estoy pensando que entonces yo no soy digno. Y ya me dijo toda una historia. Y yo le dije, no. Tú tienes que entender que muchas veces nosotros somos personas que hemos quedado a deber facturas, ¿sí? Yo he tenido testimonios de personas que dicen, no, y que pido mi crédito y que me lo niegan porque estaba yo en el buró de crédito, y les dije, ¿y de qué? Si yo ni me acuerdo, yo ni me acuerdo que tengo deudas, ¿de qué? A ver, explíquenme. Y ya, pues el buró de crédito no te explica qué, pero nada más te dicen que tienes una deuda. Y sabes que la vida cristiana, a veces nosotros llegamos con Cristo Jesús y le decimos, Señor, perdóname todos mis pecados. Y ya como que englobamos todo y decimos, ámonos, todo. Y ya caminamos nuestra vida. ¿Y sabes qué? El enemigo es especialista. El enemigo es un cobrador de Electra, ¿sí? Yo no sé si hay algún hermano que trabaje en Electra aquí, si no, perdóname. Pero el enemigo tiene así como unas boletas que viene a decirte, mira, tú debes esto. Esta factura no la has pagado. Esta nota tú no la has pagado, ¿sí? La tienes que pagar. Y sabes que muchas veces viene en el momento menos indicado, ¿me entiendes? O sea, no sé cómo decirlo, que el enemigo es así como los testigos de Jehová que tocan tu puerta y tú no quieres abrir. Bueno, no los testigos de Jehová, si me está escuchando testigos de Jehová, pero sí, o sea, el enemigo es alguien que viene a tocarte en el momento menos apropiado y tú dices, ¿qué onda? Porque es como la visita que te llega y tú estás en pijama y ahorita así todo, más o menos así. Tú de repente tú estás muy tranquilo, como que buscando a Dios y todo, y llega el enemigo y te dice, ¿te acuerdas del pecado que cometiste? Tú no eres digno de esto porque tú cometiste este pecado. Y los derechos legales que tiene el enemigo son esas. O sea, las deudas que tenemos espirituales es de que muchas veces, y yo le dije a esta persona, ¿sabes qué tienes que hacer? Porque es algo que Dios habló a mi vida hace muchos años, cuando yo empecé en Cristo, y hasta el día de hoy, cada vez que viene el enemigo y me quiere culpar, me quiere señalar, me quiere decir algo, yo digo, ok, ¿qué pecado es? ¿Qué situación es? Ok, pide perdón a Dios. Y yo le dije a este hombre, ¿sabes qué? Cada vez que venga un pensamiento de algún pecado que tú cometiste antes, entonces di, ok, espérame tantito, diablo, espérame tantito. Voltéate con Dios, órale a Dios y dile, Señor, perdóname porque hice esto, cometí esto, pensé esto, hice aquello, y lo hice con toda la intención, y lo hice con todo el dolo, y lo hice con toda mi fuerza. Señor, perdóname. Y cuando tú y yo nos arrepentimos, es como si esa acta o ese decreto o ese derecho legal que tuviera el enemigo, se lo arrancaras de la mano, se lo quitaras de la mano al enemigo, y el enemigo dijera, chin, bueno, se va. Y se va por un tiempo y después regresa y te trae otro. Dice, pero tienes más, ¿sí? Es como ese teléfono que sacaste en Electra o en Coppel en 58 pagos, ¿me entiendes? Y así son nuestros pecados, o sea, realmente son extensos nuestros pecados y el enemigo siempre va a venir.
Y cuando nosotros estamos descuidados, dejamos que esa factura la paguemos nosotros. ¿Y sabes cómo la pagamos? Con culpa, la pagamos con alejarnos de Dios, sentirnos indignos de estar delante de Dios. Y sabes que yo te quiero decir algo. Todos somos indignos de estar delante de Dios. Es inapropiado que tú y yo nos presentemos delante de Dios en una adoración, en una predicación, en una iglesia. Yo he escuchado de gente, yo me acuerdo cuando yo me acababa de convertir, mis amigos me decían, ¿y a dónde vas? Y yo, a un lugar, ahí a caminar, a pasear. O sea, como que le daba yo vueltas para decir que iba yo para la iglesia. Y hay mucha gente que ni siquiera se atreve a decir que es cristiano. Hay otros que se atreven a decir cristianos, que yo les pediría que no dijeran que son cristianos, por favor, o que digan que se congregan en otra iglesia, pero no en Semillas. Pero ese no es el tema. Lo que te quiero hablar es esto, de que hay gente que se siente tan culpable de su pasado que no se permite disfrutar lo que Dios le está poniendo enfrente. Y eso es algo grave, iglesia, porque nosotros, si algo vino a vencer Jesús, fue la muerte y el pecado. Si algo venció Jesús es eso. Y entonces ahorita estamos en una etapa nosotros donde tenemos que aprender a tener esa comunión con Dios y crecer en esa comunión con Dios. Pero todos esos decretos, todas esas facturas que debemos, entonces el enemigo siempre va a venir y tomar ventaja de eso. Cuando yo estaba hablando con este hombre me dijo, sí, cierto, pastor, muchas veces yo nada más he englobado todos mis pecados y he dicho, Señor, perdóname todos mis pecados, pero nunca he enfocado a uno por uno. Y le dije, ¿y sabes qué? Esto va a ser el resto de tus días. Ellos tienen derechos legales, pero nosotros en Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Amén, iglesia. Ok, quiero avanzar. Esto solamente fue la introducción de mi prédica. Ok. En Mateo 18, eso es así como que algo básico, o es lo que quiero poner de fundamento, pero hay unos derechos legales que atacan directamente con nuestro llamado, con nuestra herencia, con lo que Dios tiene con nosotros, con nuestra familia y el destino de nuestras vidas. Hay facturas que a lo mejor no te van a meter a la cárcel, que debas, pero hay unas que sí te van a llevar a la cárcel. En Mateo 18, verso 23, está hablando acerca del perdón y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Y esto es muy importante. El capítulo de Mateo, el capítulo 18 de Mateo, habla de una cabalidad de cómo un rey, dice que un rey quiere hacer cuentas con sus consiervos. Y tú y yo, en este tiempo en el que estamos, necesitamos aprender a estar a cuentas con Dios. ¿Sí? O sea, el rey va a hacer cuentas contigo. O sea, yo así como este ejemplo que te ponía yo de hace muchos años que le debía yo a esta persona, yo andaba muy campante con dinero en la bolsa, andaba yo como si no le debiera a nadie, hasta que me topo con alguien que me confrontó y me dijo, debes dinero y tienes que pagar. Y yo, ¡ay! Ok, pensamos que nunca nos va a llegar esa factura. A veces cometemos pecados o hacemos cosas y pensamos que nunca va a llegar a cobrarnos alguien esa factura y no, nadie nos va a decir, así como que tienes que pagar esto. Pero escucha lo que pasó. Dios mismo un día va a hacer cuentas con nosotros. Y dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Hay deudas que cuando Dios juzga nuestras vidas de todo lo que debemos, que solamente se van a poder pagar con nuestra vida, con la vida de nuestra esposa, con la vida de nuestros hijos y con todo lo que tenemos. ¿Sabes qué representa esto? Que vamos a ser borrados totalmente. Y yo hay momentos que yo veo que no entendemos el plan, el propósito, el caminar, el destino, lo que Dios está hablando en nuestras vidas, que no entendemos que nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras decisiones va a acarrear que no solamente yo me pierda, sino que también se pierda mi esposa, sino que también se pierdan mis hijos y todo lo que yo tengo. Y cuando tú lees esta parábola, apenas comienza, dice que entonces aquel siervo postrado les suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Me encanta ver a Dios, la actitud de Dios, donde Él siempre, cuando nosotros le pedimos, Él se mueve a misericordia, significa que Él se compadece de nuestras miserias. Esa es la traducción
literal. Dice, Él ve nuestras miserias, Él tiene misericordia de nosotros, Él dice, Él ve nuestras debilidades y cuando nosotros nos arrepentimos, Él dice, ok, está bien, te perdono. Y dice que lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, una deuda del 1% de lo que él debía. Y haciendo de él, dice que lo agarró del cuello y le hogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y esta es la historia tan cabal del perdón. Dios mismo y la base de nuestro cristianismo y la raíz y la columna vertebral de nuestro cristianismo es el perdón de pecados, las deudas. O sea, cuando habla Mateo acerca del Señor, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La traducción directa de deudas es perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Y cuando tú escuchas esto, tú dices, ok, la columna y toda la raíz y toda la base que tenemos como cristianos es de que Dios nos perdonó. Personas que tenemos problemas con el perdón, que no sabemos perdonar, que tardamos para perdonar, personas que estamos pensando mal siempre, somos personas que no hemos, y digo somos, me estoy incluyendo obviamente porque esta palabra es principalmente para mí, me estoy incluyendo en que no hemos entendido el sacrificio de Jesús en la cruz, que no hemos entendido el sacrificio de lo que tiene que ver con estar crucificados juntamente con Cristo. Y lo hemos visto muchísimas veces como Jesús mismo en la cruz decía, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es como si el pecado se tratara una situación como de deuda en medio de nosotros. Cada vez que pecamos, si yo peco en contra de mi esposa, estoy en deuda con ella. Si yo peco en contra de mis hijos, estoy en deuda con ellos. Si ellos pecan en contra de mí, obviamente principalmente pecamos en contra de Dios. Si nos ofendemos entre nosotros, hay una deuda y realmente se empieza a generar una deuda entre nosotros, que empieza a haber pecado entre nosotros. Y el enemigo no va a dejar pasar la oportunidad de venirse a cobrar con nuestra esposa, con nuestros hijos y con todo lo que nosotros tenemos. Y es cuando el enemigo empieza a permear y empieza a entrar en áreas para destruir familias completas. Y eso es lo que yo estoy entendiendo. Dice que viene Dios y dice, ok, ¿no tuviste que hacer lo mismo? Tener misericordia de tus consiervos, o sea, de tu consiervo, que por qué le hiciste lo mismo, por qué lo mandaste a la cárcel, si él te debía y te debía una cantidad mínima. Entonces dice, y es una parábola cabal con respecto al perdón, dice, por no hacerlo, entonces lo mandó a la cárcel, dice que le soltó a los verdugos. Y los verdugos representan a los espíritus. Una persona que no sabe perdonar, una persona que no está ejercitada en el perdón, es una persona que va a estar endemoniada todo el tiempo. Sí, personas que estamos en el buró espiritual, somos personas que cargamos demonios, que cargamos pensamientos que no podemos vivir porque nos están atormentando los verdugos. Yo creo que una deuda natural es muy horrible. No se puede vivir cuando tú debes dinero, cuando tú sabes que tienes que pagar, cuando tú sabes que no te salen las cuentas, cuando tienes un montón de rollos. ¿Me explico? O sea, por eso yo leía citas como que el que toma prestado es siervo del que le presta, y el impío toma prestado y no paga. Hay una versión que dice, el impío pide prestado sin la intención de pagar. Sí. Y muchas veces, si tú lo traduces esto natural a algo espiritual, entenderás que se está diciendo, el impío peca contra alguien sin la intención de nunca pedirle perdón. Y yo me doy cuenta y quiero hacer este simbolismo y todo esto que empieza a conectar, porque yo me doy cuenta que hay deudas en lo natural, y ahorita mucha gente se está empezando a endeudar, pero empiezan a haber deudas en lo espiritual, donde el enemigo va a tomar como ventaja de toda esta situación.
Esa es la parábola del perdón. Esa es una de las parábolas donde habla de que nosotros necesitamos aprender a perdonar, porque si no, Dios no nos va a perdonar. Y termina esta parábola diciendo: así hará mi Padre a todo aquel que no perdone de todo corazón a su hermano, no entrará en el reino de los cielos. Y el perdón es un punto donde nosotros no vamos a heredar, no vamos a entrar al reino. Nuestros nombres van a ser borrados, nuestros nombres van a ser quitados y no va a haber salvación para nosotros. Estar a cuentas con Dios, y más en estos tiempos donde la muerte anda rondando, y si tú y yo no estamos a cuentas con Dios en todas estas áreas, entonces lo más seguro es que nosotros no vamos a ser salvos. La iglesia, tú y yo necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Avanzo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1. Otra historia, escucha esto. Una de las mujeres de los hijos de los profetas vino a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Dice, y tú sabes que mi siervo era temeroso de Dios. Dice, ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Una vez más vemos, en la Biblia solamente encontramos de la parte de acreedores o deuda 4 versículos. Y en los 4 versículos se habla acerca de personas que el enemigo quería tomar a sus hijos, que el enemigo quería venir y tomar ventaja de su familia. Y yo me doy cuenta que deudas en lo espiritual, pecados en lo espiritual, siempre va a repercutir, no solamente en el primer impacto, sino el segundo impacto, que es la familia. Y esta mujer dice, mira, un acreedor no ha venido por mí, sino ha venido por mis hijos y sus hijos pequeños. ¿Y cuántas familias tenemos hijos que el enemigo nos ha robado? ¿Cuántas familias tenemos hijos que no están en el evangelio, que no están en el cristianismo, porque nunca hemos podido y no hemos aprendido a ponernos a cuentas con Dios? No hemos podido arrancar esos papeles de legalidad que tiene el enemigo, esos decretos o esos argumentos o lo que tenga, el derecho legal que tiene el enemigo para quitarnos algo, para poder entrar a nuestras casas. Mi esposa y yo hace unas semanas atrás fuimos a la casa de unas personas y nos decían, pastor, ¿cómo siente usted la casa? Y le dijimos, sentimos bien, pero vimos una figura que sentíamos algo así y le dijimos, mira, creo que necesitas orar por tu casa, necesitas limpiar esta pieza que tienes, creo que no es buena, es así como un muñeco feo como de brujería. ¿Sí? Entonces le dijimos, ten cuidado porque eso puede abrir un derecho legal en tu casa. Y hay personas que a veces desconocemos los derechos legales que nosotros mismos estamos abriendo, esas puertas espirituales que nosotros abrimos para que el enemigo entre, el ambiente en las casas, la música en las casas, el hablarse en las casas, la lectura, la búsqueda de Dios en un hogar, la paz que se puede dar. A veces creemos que, bueno, pues ya nos peleamos y ya hubo gritos y ya hubo problemas y ya hubo esto en casa y como que no le damos tanta importancia, pero es como si abriéramos puertas espirituales así como que éntrenle, pásenle, pásale gritería, pásale problemas, pásale deuda, pásale pecado aquí para que tomes a mis hijos y los hagas lo que quieras. Esta mujer, podemos ver la actitud que toma y dice que fue a ver al profeta Eliseo. Y qué increíble es cuando una mujer, cuando una familia, cuando una iglesia que representa a esta mujer va a buscar la voz profética y va a preguntarle a Eliseo y se conecta con la voz profética, va a buscar a Dios mismo para que le hable y sea clara la instrucción. Y dice que entonces Eliseo le dijo, dice, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y entonces ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Entonces él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede.
en muchas parábolas que yo he encontrado, el aceite, y en muchas porciones de la escritura encontramos que el aceite, que representa la unción, que representa la fe, que representa el Espíritu Santo. Mira, hay tantos autores que hablan acerca de lo que representa el aceite, y yo creo que es todas esas: es la unción, el aceite, el Espíritu Santo, la fe. Pero también creo que el aceite es la esencia de una casa. Cuando en una casa hay un poquito de esencia, con eso basta para que se multiplique. Últimamente mi esposa y yo hemos estado platicando con personas, hemos estado conviviendo con personas, hemos estado viendo así como que muchas familias y muchas cosas, y decimos, realmente esa persona, o sea, decimos, estas familias están teniendo una esencia del evangelio, pero hay familias donde nosotros vemos y decimos, qué triste es ver que se está perdiendo toda la esencia de Dios en una casa, y no van a tener nada que multiplicar cuando venga el acreedor a cobrarse. ¿Sí me estoy explicando? Yo hablaba acerca de esta parábola cuando apenas iba a comenzar la pandemia, creo que en marzo, no me acuerdo cuándo comenzó esto. Pero yo me acuerdo cuando iba a empezar, yo les decía, por favor enciérrense en sus casas, por favor métanse a sus casas, vamos a buscar a Dios, vamos a multiplicar la esencia, vamos a pedirle a Dios que Él multiplique la esencia de nuestro cristianismo. Porque de repente las familias empezamos a perder la esencia por todas las puertas abiertas que hay, y cuando viene el acreedor no podemos enfrentar al enemigo, porque entonces viene y cobra y cobra y cobra, y se lleva a un hijo y se lleva a otra. O sea, es triste ver cuando hay matrimonios que se separan y tú dices, uy, perdieron la esencia, abrieron demasiado la puerta que ya no la pudieron cerrar. Y cuando te enteras de matrimonios que se están divorciando, de personas que se están separando, no nos asustan los problemas, nos asusta de que no se pueda cerrar la puerta para pedirle a Dios que multiplique la esencia del cristiano, que es su fe, que es el Espíritu Santo, que es todo lo que creemos, todo lo que puede sanar a una familia. Hemos olvidado y no nos hemos dado cuenta que el enemigo toma ventaja de nosotros. Nosotros nos descuidamos tantito y el enemigo empieza a tomar ventaja. El enemigo tiene muchas facturas que cobrar, pero a mí no me preocupa eso, porque Cristo ya lo venció. Por eso en la parábola de Mateo 25, cuando están las 10 vírgenes y 5 dice que eran sabias o eran prudentes, las menciona como prudentes, y 5 eran insensatas, dice que la insensatez fue esta, que creyeron que con su vestimenta, porque estaban vestidas de novia, tenían sus lámparas, estaban ahí esperando. Pero ¿cuánto de la iglesia está así? Tienen dogmas, y dogmas son la estructura del hombre, así como que vamos a la iglesia, pues cantamos, hacemos esto, pero ahorita en sus casas están carentes de aceite para pagar cualquier deuda que tengan. Eliseo le dice, la voz profética, el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Con tantito aceite que tengas, Dios lo puede multiplicar. Con tantita esencia, con tantita consagración, con tantito algo que tú estés guardando en tu casa, algo muy apropiado, algo muy cuidado. Es como el fuego, así que le empiezas a hacer encender como en carbón, así hasta que agarra un fuego grandote. Así es la esencia del cristiano. Si tan solo se puede tener un remanente. Y yo me pregunto, en todo este tiempo, ¿habrá un remanente de la iglesia de Semillas? ¿Habrá un remanente de gente que esté diciendo, no, pastor, aquí en casa sí hay alguien que está diciendo, no, vamos a guardarnos, porque si el enemigo viene, entonces él puede multiplicar el aceite para pagar la deuda que tengamos? Es la parte donde mi corazón se agita y dice, Señor, ¿qué necesitamos hacer? Porque la realidad es que tenemos deudas. Porque si es tan fácil cambiar de pensamiento y nuestra esencia, ahora ya no soy rojo, ahora soy azul, ahora ya no soy blanco, ahora ya soy negro. Hace poco estábamos en una reunión de Zoom con el pastor Roberto Evans y su esposa Patty Evans. Y la hermana Patty decía, una de las cosas que ella decía es que dice, no reinventemos nada, Dios ya dejó dicho cómo se tiene que hacer. Porque hay gente que dice, ahora voy a reinventarme, ahora voy a hacer algo nuevo, ahora voy a hacer algo diferente. Y tú dices, el que hace algo nuevo, el que hace algo diferente es Dios, pero con una esencia. Y yo me doy cuenta que entre más avancemos, si nosotros no tenemos un poquito de aceite, de esencia, de consagración,
de convicciones, de decisiones, donde dice la palabra de Dios que tu sí sea sí, que tu no sea no. Hasta que tú no entiendas esa parte, no vas a poder avanzar en lo que sigue. Porque dice sí, o sea, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y fuera de eso, tiene que ver el maligno y empieza a ganar ventaja. ¿Cuáles son los principios de tu casa? ¿Cuáles son los principios en los que tú crees? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es la esencia de ti? Porque si puede ser cambiada a cada instante, entonces tenemos un problema y no vamos a poder enfrentar lo que viene. Avanzo. En Lucas capítulo 7, verso 36. Esta historia está increíble también. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y entonces él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di a quién perdonó más. Entonces él dijo, Simón contestó esto. Dice: rectamente has juzgado. Dijo pues al que le perdonaron más, dice: rectamente has juzgado. Dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Dice: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, escucha esta historia. Llega una mujer, dicen, algunos historiadores dicen esto, a mí me llama mucho la atención, que entró esta mujer a la casa y dice, y hay personas pecadoras, escucha, que saben entrar a la presencia de Dios porque se saben pecadoras y empiezan a buscar a Dios para derramar su perdón, para derramarse delante de él y soltar sus cargas para pedir perdón. Y dice que este fariseo pues estaba ahí, dice que primero le rogó que entrase. Y yo oía a un predicador que decía esta frase, dice que le rogó que viniese Jesús a su casa. Y yo cuando escucho pues rogar, pues entiendo que le insistió, que casi que le imploró. Pero esa palabra, el rogar, con la que comienza Lucas 7:36, es una expresión que dice que le rogó como si fuera uno igual a él. O sea, o sea, como que le exclamó así como que vente a mi casa, pero tratándolo como si él estuviera al mismo nivel. Pero obviamente Jesús iba por un motivo, porque sabía que se iba a encontrar con una mujer que más adelante el mismo Jesús dijo que no la molestaran y que cuando se predicara el evangelio se iba a hablar de esa mujer por todo el mundo. Y yo siempre digo, bueno, ¿qué hizo? O sea, sí, derramó un perfume, pero eso amerita. No, ¿sabes qué amerita todo esto? Es de que esta mujer cuando entra y se postra delante de Jesús, ella se siente perdonada. Y muchas familias dejamos de entender cuál es el propósito de nuestras vidas. Somos deudores de nuestra salvación, somos deudores delante de Dios, nuestros pecados con Dios mismo, con la gente, con la familia en la que estamos, somos deudores y el enemigo siempre va a venir a atacar. Yo he platicado con hombres que me han dicho esto: es que yo me siento no valorado por mi familia, yo me siento esto, y empiezo a escuchar.
En estos días yo me levanté un día y yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, quiero que hables con la gente. Y como que me dio nombres de personas para que yo hablara. Y yo me llené como de consejerías para atenderlo. Y pude percibir algunas cosas que Dios está hablando. Y es como si empezáramos a desvalorarnos. Y es como si le empezáramos a quitar valor a la gente que está a nuestro alrededor. Y es como si estuviéramos perdiendo cosas a nuestro alrededor. Y es como si ahora nos estuviéramos endeudando. Aparte de lo natural, que yo les pido que por favor confiemos en Dios, que Él va a proveer, para que no nos endeudemos, sino que clamemos y oremos, porque Él puede traer una provisión. Pero estoy hablando también de lo espiritual. Y es como si yo empezara a ver que empezamos a quitarnos el valor, y como que esta pandemia nos está haciendo endeudarnos unos con otros, al grado que ya vemos a Dios como una opción B. Como si el perdón de Jesús estuviera acabando en nosotros, y como si Dios mismo ya estuviera en deuda con nosotros. Hay gente que se comporta como si Dios le debiera. Hay gente que dice: yo te pido que me des una señal ahora en el nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Ya encontramos a gente que empieza a mandar a Dios, como que ya le truena los dedos a Dios. Y decimos: a ver, esta mujer dice que Jesús le reclama a Simón y le dice: mira, desde que entré a tu casa no me lavaste los pies. Y esta mujer con sus lágrimas dice: está lavando mis pies. Y dice: y con su cabello que se convirtió en una toalla, que se lo soltó. ¿Sí? Yo leí de varios historiadores y de varios teólogos, porque si algún pasaje de la Biblia me ha tenido como que absorto en mi mente, en mi corazón, es de que esta mujer ya no era pecadora. Era pecadora, pero en ese momento ya no era pecadora. Pero todo el pueblo la tenía señalando como pecadora. Y ella ya no resistió más y fue delante de Dios y quiso pagar o soltar su carga delante de Él. Y fue como el ejemplo perfecto de todos aquellos que ya no aguantamos nuestro pasado o las consecuencias de nuestro pasado. Y ahora ella misma se desata el cabello. De que esto habla de que esta mujer era una pecadora, lo dice 2 veces ahí, pero que ya había dejado de pecar. Es como si es una expresión, se la oía a un pastor, es una expresión como si dijera: cuando yo era niño hacía esto, pero ya no era niño, o ya no soy niño, ¿me entiendes? Sino estaba hablando como de un pasado, de que era pecadora, pero esta mujer ya no aguantaba y supo llevar delante de Dios, quien podía quitar esa carga. ¿Sí? Por eso al final le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Se soltó el cabello, que hablaba de una consagración, que le había crecido el cabello al grado que se había hecho como una toalla. Y yo escuchaba una predicación de Charles Spurgeon de cuando el cabello se convierte en una toalla para limpiar los pies del maestro, para servir al maestro. Simón se paró ahí y dijo: uy, si supiera Jesús quién es esta mujer, si fuera profeta sabría quién es esta mujer. Y entonces Jesús le pregunta: mira, había 2 deudores, uno debía mucho, otro debía poco. Como ninguno de los 2 tenía con qué pagar, entonces los perdonó a los 2. Dime tú, ¿a quién ama más? ¿Al que se le perdonó poco o al que se le perdonó mucho? Y entonces él dice: pues al que se le perdonó mucho. Y le dice: rectamente has juzgado. Y entonces él empieza a hablar de todo lo que hizo esta mujer. Dice: tú no me diste un beso. ¿Sabes qué representa cuando entra Jesús a la casa de alguien y le daban un beso? Representaba la comunión del amor que le tenía Jesús. ¿Cuántas personas han odiado el encierro y solamente están diciendo: ya que termine esto? Ya que termine, que para que te vayas a trabajar y tengas una vez más dinero. Ya que termine porque ya no aguantas a tu esposa, ya no aguantas a tus hijos. Ya que termine, ¿para qué? Si ni siquiera has podido darle un beso a Jesús. Y un beso representa una relación, que tú hayas conocido más a Jesús. O sea, a mí me encantaría pensar que regresemos este próximo domingo y que le dijéramos: sueño con el día de decir: iglesia, este domingo ya nos vamos a reunir. Y que todos llegaran diciendo: yo aumentó mi comunión con Jesús, pude pagar todas mis deudas con Dios en lo espiritual y ya volví, ya estoy aquí, pastor, vamos a servir a Dios. Pero ¿sabes qué?
La realidad es que mucha gente no le ha dado un beso a Jesús cada día en aumentar su comunión con Él. Mucha gente dice que esta mujer no le dio agua, no le puso aceite en su cabeza, no le ha besado los pies, que el besar los pies significa servir a Dios. Y mucha gente habla del servicio misionero y mucha gente habla del servir y ganar almas. Y de repente esta mujer rompe un perfume que es su misma vida, que es su misma esencia. ¿Y sabes qué? Cuando viene el acreedor y tú te destruyes delante de Dios y destruyes tu vida, lo que fue antes, cuando se rompe todo lo que fuiste, solamente sale la esencia de una persona. Yo me imagino que el ambiente, el olor cambió. Yo soy muy fijado siempre en cómo huele. O sea, me gusta que mi casa huela bien, me gusta que muchas cosas huelan bien. Y yo siempre que llego a un lugar digo, huele feo, huele a pedo, ¿me entiendes? O sea, no sé si alguien ha dicho eso. Yo hace rato, ya mi esposa me va a regañar, perdón hermanos, ya tengo una deuda aquí con mi esposa. O sea, yo, bueno, huele a sudor, huele a patas, huele a qué huele. Yo luego veo a los sembrados y digo, huelen como a lo que acabo de decir. Pero imagínate el olor de esa casa. ¿Y sabes qué? Cuando una casa huele bien, es cuando huele a que todos han sido perdonados y todas las facturas que el diablo trajo, todas dijeron, las pudimos pagar con el aceite de la esencia de nuestras vidas. O sea, hay una cita, creo que es Amós, que dice de que el pabilo que humea, no apagará el pabilo que humea, ni la caña cascada. Me la sé. Ok. Bueno, yo me sabía otra versión, pero el punto es de que no se va a apagar el amor, ni las muchas aguas no van a poder apagar el amor. Esa es otra cita o un versículo. Ok, olvídenlo. El punto es de que cuando alguien tiene una esencia del evangelio, y cuando tú tienes la esencia del evangelio, que Cristo Jesús vino a perdonarnos, nada lo puede apagar. Porque puede ser el más vil pecador, puede ser el que sea. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo me convertí, nosotros íbamos a servir a unos encuentros en Cuernavaca, en un ministerio. Y en el equipo donde estábamos, estaba una persona que había matado mucha gente. Y pues se puso bien loco en la liberación y todo, y tenía una cara de malo así, pero malo, horrible. Y cuando llegó la parte del perdón y él se sintió perdonado, en la parte de la cruz, y ustedes ya saben de lo que estoy hablando, él lloraba como un niño y hasta así, pero fuerte. Y realmente ver esa escena, todos nosotros era así como, wow. Hasta el más vil pecador, cuando puede estar en paz con Dios, no hay diablo, no hay acusador que venga y señale. Y eso en lo espiritual desata una atmósfera. Sí. ¿Por qué predico este mensaje? Porque hay mucha gente que nos está escuchando que se siente tan culpable, se siente tan señalado por todas las acusaciones del diablo, porque a veces no es ni la gente, pensamos que es la gente y es el diablo que está ahí atormentando, metiendo cosas en la mente, metiendo cosas en nuestras vidas. Y de repente es esto, así como Dios mismo perdonando. Yo me imagino el olor que se ha de haber desprendido en lo natural por el perfume de esta mujer, todo el olor que ha de haber pasado. Y yo creo que todo el que pasaba decía, huele a perfume, huele muy rico. Sí, pero en lo espiritual yo he podido sentir esa fragancia. En el discernimiento de espíritus, hace mucho tiempo que yo leí un libro, el libro del vidente, no recuerdo si es Jim Gold o Jim Gold. Él hablaba acerca de los aromas. Y muchas veces cuando uno está orando, amados, tú puedes percibir aromas de parte de Dios. Y son aromas que te guían, los olores que te guían. Lo que tú empiezas a percibir, percibes el pecado, percibes el amor de Dios, percibes la guianza de Dios.
Y yo deseo con todo mi corazón que en cada familia, que en cada casa podamos desatar ese aroma, porque son aromas de vida, de libertad, de amor. Yo no me imagino cómo olía así, pero sí se dice que después, cuando fue a la cruz Jesús, algunos historiadores dicen que cuando él estaba en la cruz, olía aún el perfume de esta mujer. Fue un perfume que lo fue siguiendo hasta su cruz. El perdón te hace que tú voluntariamente digas, porque esto dijo Jesús: a mí nadie me entrega, yo voluntariamente voy a la cruz. Y cuando tú te sientes perdonado de parte de Dios, tú solito te vas y te subes a esa cruz y cargas tu cruz cada día, cargas tu cruz cada mañana y le sigues. No hay otra manera de seguir a Jesús, no hay otra forma. Solamente cuando tú aprendes a morir a ti. Termino con esta cita. Romanos 13:7. Pagar a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amados, ponte a cuentas en casa. Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con tu familia. Ponte a cuentas con tus hijos. Ponte a cuentas con tu iglesia. Pongámonos a cuentas con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe perdonar. Si alguien sabe perdonar, ese se llama Jesús. Si hay alguien que puede transformar toda la culpabilidad y toda la baja autoestima, todos los rollos, es Jesús. Cuando venga el enemigo a tu mente a pedirte algo, dile: espérame tantito. Ve con Dios y dile: Señor, perdóname. Y ya después dile al diablo: ¿qué me vas a cobrar? Si Jesús ya me perdonó, ¿qué me vas a juzgar? Hay una cita que dice: no juzguemos y no seremos juzgados, no condenemos y no seremos condenados, perdonemos y seremos perdonados, dar y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán a vuestro regazo, porque con la misma medida que medimos, os volverán a medir. Iglesia, quiero orar por ti, por tu familia, por los tuyos, por tu casa. Quiero orar y pedirle a Dios que Él traiga una restauración, una sanidad en casa. El enemigo no tiene por qué ganar si nosotros aprendemos a estar a cuentas con Dios. Pregúntate, quiero que seas bien honesto, bien sincero. ¿Hay una esencia todavía en tu casa? O sea, estos meses que no nos hemos visto, ¿perdiste tu esencia? Porque ahora ya se dicen groserías, ahora ya se escucha música secular, ahora ya se ven programas que no se deben de ver, ahora ya hablas como no tienes que hablar. Amados, volvamos al camino. ¿Cuánta gente no ha buscado a Dios en este tiempo? ¿Cuánta gente no ha diezmado, no ha ofrendado? Yo bendigo a todos los que han sido fieles. Hay gente que mi esposa y a mí nos ha sorprendido, nos ha impactado y decimos: wow, qué bendición son, en verdad. Pero de los demás no es que hablemos mal, ni mucho menos. Solamente decimos: si supieran la gran bendición que es estar a cuentas y en paz con Dios. Amada iglesia, yo les animo a que continuemos, que caminemos. Pero es tiempo de ponernos a cuentas con Él. Todos los pecados que hayas cometido, las situaciones en tu casa, las situaciones en la iglesia. Señor Jesús, vamos, te pido que cierres tus ojos ahí en tu casa. Señor Jesús, yo te pido que venga una cabalidad en nuestras vidas, que venga un entendimiento a nuestro ser, a nuestro espíritu. Señor Jesús, te ruego, Señor, te ruego que nos ayudes, Señor. Que ayudes a los matrimonios, Señor Jesús, que ayudes a los matrimonios, Señor,
Ayuda a mi matrimonio, Señor. Ayuda a mis hijos, Señor, a que entendamos que necesitamos ponernos en paz contigo. Ayuda a cada hermano, a cada hermana de la iglesia, Señor. Bendíceles, Señor, tócalos y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a cada hogar. Ahí en tu casa, en el nombre de Jesús, yo te bendigo en el nombre de Jesús, para que esa esencia no se pierda, para que esa esencia crezca en medio de ustedes y que el Espíritu Santo de Dios toque a lo más profundo de su ser. Honra a quien tengas que honrar, tributo al que tiene que haber tributo, impuesto al que tiene que haber impuesto, respeto al que tienes que respetar. No debas nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos en esta semana en todas las actividades que tenemos. Que el Señor te bendiga y te guarde.